Esta es una actualización sobre mi demanda contra la primera dama de los Estados Unidos. Creo que está huyendo de nosotros. Al demandarla, tenemos el derecho de citar a declarar a ella y a su esposo y a sus amigos y preguntarles todo lo concerniente a su nexo con Jeffrey Epstein. Intentamos notificar a su letrado en Florida. Él se ha negado rotundamente a aceptar la notificación de nuestra demanda. Enviamos a un notificador a la Torre Trump, donde entendemos que ella vive no en la Casa Blanca, sino en la Torre Trump. Y ese agente judicial que parecía saber muy bien cómo notificar a personas en la Torre Trump, mucha gente turbia allí, al saber que era la primera dama, entraron en pánico. No quisieron hacerlo. Conseguimos otro notificador para que fuera, y esto fue justo ayer. Llegaron a la Torre Trump. Fueron impedidos de entrar por la seguridad. La seguridad les dijo que tomarían cualquier papel y lo tirarían a la basura. Pero sí confirmaron que Melania Trump vive en la Torre Trump. Es un punto histórico. La primera dama de EEU no vive en la Casa Blanca. Vive en la Torre Trump. Iremos al tribunal mañana, el día de la publicación de los archivos de Epstein. Pediremos al tribunal que la declare notificada. Tomamos todas las medidas razonables y el tribunal dirá que sí. Fue notificada, lo que significa que ahora comenzamos a emitir nuestras citaciones. Para una más profunda historia de cómo demandar a la primera dama, sígueme en Substack, Howl, Historias de Hoy. Bueno, miren, antes de hablar de lo más grave, vamos a hablar de lo más escandaloso. Melania y Donald Trump no viven juntos. O sea, ni siquiera Melania aguanta a Trump. Eso ya es algo que queda aquí descubierto con esta demanda judicial. No vive en la Casa Blanca, ¿eh? Pero además de eso, que están, pues no sabría si decirles separados, al menos sí físicamente separados, no viven juntos. Históricamente, la primera dama de los Estados Unidos no vive en la Casa Blanca, sino que vive en la Torre Trump. Ahora lo sabemos por estos efectos judiciales. Bueno, además de eso, pues Melania acaba de hacer lo que nadie había logrado desde adentro del propio círculo de Trump, que es de alguna manera empujar oficialmente al presidente de los Estados Unidos directo hacia los archivos Epstein y dejarlo expuesto totalmente solo frente a un proceso legal que puede obligarlo ya a hablar bajo juramento de todo lo que Trump lleva años escondiendo. Y fíjense, por eso ahora se está literalmente ella también escondiendo, o la gente de seguridad, el servicio secreto, seguramente por órdenes de Trump, está rehusándose a recibir cualquier notificación. No es que la estén buscando para dar una rueda de prensa o para una confesión. Es algo mucho más peligroso porque esto se trata de una amenaza legal mal calculada que ya le está literalmente abriendo la puerta a citatorios, a correos electrónicos, a mensajes de textos. A través de esto se pueden conocer fotografías, testimonios que Trump ha tratado de alguna manera de mantener fuera de cualquier tribunal, y resulta que bien dicen, ¿no?, que el hilo se revienta por lo más delgado. Ahí tienen ustedes algunas de las fuentes periodísticas, como siempre, que confirman la veracidad de lo que nosotros estamos hablando, porque Melania Trump no solamente no sale ya a defender a Donald Trump, no cierra filas con Donald Trump, sino que en lugar de proteger ella al flanco más débil de Trump, hace exactamente lo contrario. Y ahora el presidente de los Estados Unidos pues está enfrentando la posibilidad real de que su relación con Jeffrey Epstein sea diseccionada finalmente. ¿De qué le sirvió ocultar todos los archivos Epstein, sancionarlos, tacharlos, si ahora está expuesto a que todo esto quede al descubierto línea por línea frente a un juez? Fíjense nada más cómo empieza todo esto. Para los que sean nuevos en el chat, en el en vivo que hay, pueden ustedes ver
algunos de los correos, algunos de los artículos periodísticos que están confirmando la veracidad de lo que nosotros les estamos hablando. Digo, además ahí está el video inicial de Michael Wolff que ustedes vieron. Pero ahí les va un pequeño recap de cómo inicia todo esto, porque aquí está la clave de lo que tenemos que entender, que es un bombazo, que no hay que perderse en todo este ruido mediático. Acto número 1, acuérdense que Melania, nosotros en su momento lo hablamos, pues decidió demandar a través de una carta, con eso inicia todo, le manda una carta legal, porque fue con efectos legales, amenazando a la persona que ustedes vieron en el intro de este podcast, que es Michael Wolff, que es un periodista, es un escritor, es biógrafo acerca de la vida de Melania Trump y Donald Trump, de los Trump se puede decir, que se sentó en su momento a entrevistar a Jeffrey Epstein, que convivió periodísticamente, recopiló pruebas con el círculo que involucra a Donald Trump por la investigación que estaba haciendo. Él personalmente escuchó historias que nunca han llegado a publicarse por completo. Tiene muchas evidencias. Bueno, en esa carta que le manda Melania Trump, exigía básicamente que Wolff se retractara de haber vinculado a Melania Trump con el círculo de Epstein, porque acuérdense que de alguna manera en las investigaciones de Michael Wolff, pues se probaba que Melania pertenecía o era parte de ese círculo de Epstein y quedaba ahí más o menos una insinuación de que la razón por la que Melania y Donald Trump se conocieron fue a través de Epstein o de su círculo cercano. Melania le pone un ultimátum a Michael Wolff. Básicamente lo que le dice es, a ver, o te disculpas o te demando por más de $1,000 millones. Imagínense, estos en lugar de decirles los Trump, deberían de llamarlos los $1,000 millones, porque todo lo quieren arreglar con demandas de $1,000 millones. Acuérdense que Trump está demandando al gobierno que él encabeza para darse a sí mismo también $1,000 millones. Entonces, es la solución mágica de ellos para todo. Y es, amigos, pues es la reacción precisamente de alguien que cree que intimidar sigue funcionando como antes en estos momentos. Pero aquí viene el error fatal que comete Melania Trump, algo que definitivamente ella no midió, que es que Wolff, pues de alguna manera podría no ceder ante esta demanda y entonces lo que hace es que presenta una demanda formal alegando abuso de proceso y violación indirecta a la libertad de expresión. Por decirlo de alguna manera, Michael Wolff contrademanda a la primera dama, porque de alguna manera usar este tipo de amenazas legales para hacer que la prensa se calle, pues va en contra de la libertad de expresión. De lo que se trataba aquí, pues es de una amenaza, de una intimidación, sobre todo en el momento en el que Melania, pues amenaza y no cumple. Bien decimos aquí en México, tenemos un dicho, ¿no? Perro que ladra no muerde. Bueno, pues en el momento en el que Wolff demanda y Melania Trump no responde, ojo con eso, se activa una bomba que le está reventando al círculo cercano a Donald Trump y al mismo Trump en los tribunales, porque el problema es que Melania no contestó la demanda. Y ustedes saben, aquí en México, de hecho, en el sistema judicial mexicano, cuando alguien no contesta una demanda, acepta o se allana contra lo que le imputan. Y desde ese punto, amigos, lo que estamos viendo, pues no es un chisme, es una escena ya muy concreta. Regresamos a algunas de las fuentes primarias, si ustedes quieren revisar la veracidad de todo esto, porque algunas personas dicen si está confirmado, por supuesto. De hecho, lo que está buscando Melania Trump desesperadamente es evitar ser notificada legalmente. Vemos abogados que antes decían, diríjanme todo a mí, ahora dicen, no, yo ni conozco a la señora, ella ya no es mi cliente. Vieron ustedes ahí a Michael Wolff, notificadores legales que llegan a la Trump Tower, a la Torre Trump, y son bloqueados por la seguridad del servicio secreto, pero como ustedes vieron, se ha confirmado que la señora Melania Trump sí vive en la Torre Trump, o sea, no viven juntos, ni siquiera viven en Mar-a-Lago. Han amenazado incluso con tirar todos los documentos judiciales a la basura. Y bueno, de alguna manera todo esto confirma que Melania, primero, les decía yo hace un momento que esto es una acusación que no es el fondo del asunto, pero que creo que sí vale la pena dejarlo aquí como un pin,
Primero que Melania Trump, repito, esto ya es un hecho, no vive con Donald Trump en la Casa Blanca. ¿Por qué habría de importarnos esto? Bueno, pero por supuesto que habría de importarnos porque se trata de la primera dama de los Estados Unidos, porque no vive como debe de ser en la Casa Blanca teniendo las funciones a un lado del presidente de los Estados Unidos, porque tampoco vive en Mar-a-Lago. ¿Por qué vive en la Trump Tower, en la Torre Trump? Todo eso, amigos, de alguna manera, lejos de proteger a Melania Trump, de alguna forma lanza una evidencia de evasión judicial y en derecho, que es lo que al final de cuentas nos importa, pues eso tiene consecuencias muy claras. Tú no te puedes rehusar a recibir una notificación judicial y el rehusarte no quiere decir que el juez dice, pues no la encontraron ni modo. Eso es una violación al proceso y el proceso judicial va a continuar. Y aquí es donde Melania realmente está arrojando a Trump a los lobos, porque cuando el caso está avanzando, ya poco a poco viene el descubrimiento de muchas pruebas y el descubrimiento, amigos, pues no pregunta si te gusta o no. A ver, el descubrimiento obliga a entregar los correos, todos los mensajes, de alguna manera las agendas, los registros, obliga a Donald Trump a sentarse frente a un gran jurado, va a tener que forzar al presidente de los Estados Unidos a sentarse frente a un abogado que lo estaría acusando, que le estaría haciendo pruebas, que le estaría requiriendo que conteste preguntas bajo juramento. Y Wolf ya dijo exactamente, porque ustedes lo escucharon ahí, qué es lo que él quiere. Él quiere, en primer lugar, la declaración de Donald Trump, pero también la de Melania Trump. El primer presidente de los Estados Unidos convicto nuevamente se va a ir a la corte junto con la primera dama, que no viven juntos, pero van a tener que entregar los mensajes, los emails, las comunicaciones relacionadas con Epstein, con Bannon, con agentes de modelos, con intermediarios, y eso, amigos, no está sujeto a negociación con discursos ni con posts en redes sociales. Nosotros les dijimos en su momento que esto iba a pasar. Ahora, yo sé lo que ustedes están pensando, de alguna manera deben decir, y yo también lo creo, a ver, si Donald Trump tuvo que haber entregado los archivos Epstein porque ya era una ley promulgada en los Estados Unidos y se rehusó a hacerlo, ¿por qué habría de entregarlos esta vez ante un jurado? Bueno, la cuestión es simple. La única razón por la que Trump no está en la cárcel en estos momentos es porque es el presidente de los Estados Unidos. Pero acuérdense que es un criminal convicto por más de 30 cargos judiciales que tenía, según un jurado en Nueva York, que purgar una condena. La condena se suspende porque él es presidente de los Estados Unidos. Entonces se declara culpable Trump, pero no va a la cárcel pues porque tiene la chamba de ser el presidente. ¿Qué pasa si se activa este proceso judicial? Si Trump se allana, es decir, si no presenta las pruebas, si se rehúsa a entregar los documentos para probar su inocencia y este proceso legal sigue y terminando su presidencia de los Estados Unidos en 3 años, pues es declarado nuevamente convicto. Aquí sí nadie me va a poder decir, difícil que declaren culpable a Donald Trump porque ya lo declararon culpable por 30 cargos criminales precisamente hace más de un año. Entonces, que no lo hagan de nuevo cuando ahora es más evidente y que al final pues Trump dejó entrar a su mundo a alguien que tenía acceso a todos estos datos y además Wolf estaba en conversaciones ya para ser el biógrafo de Jeffrey Epstein. Entonces Epstein le habló a él personalmente, a este señor, le entregó fotografías, le contó historias internas. Epstein le explicó cuáles eran sus relaciones precisamente con Trump, con poderosos del círculo cercano a Trump, con mujeres jóvenes. Entonces, Wolf no está reconstruyendo esto de oídas, de algo que él se imagina. Este señor está hablando de material que él vio, de relatos directos, de cosas que Jeffrey Epstein le contó personalmente y que Epstein usaba como trofeos y como seguro de vida. Entonces, cuando Wolf dice que él vio fotografías de Donald Trump con jovencitas menores de edad alrededor de una piscina de Jeffrey Epstein, cuando Wolf dice que vio imágenes comprometedoras de que Epstein precisamente tenía guardadas en una caja fuerte de Donald Trump, pues no lo dice como un rumor, él lo dice porque es un testigo de todo esto. Ahí viene el problema con Melania.
Melania pierde los estribos, provoca legalmente a Wolf y ese es su grave error, porque con eso le dio esta herramienta, que es la herramienta perfecta pues, para llevar todas esas preguntas que antes estaba haciendo Michael Wolff en un libro o en un periódico o en un programa de televisión. Bueno, pues ahora ya no van a estar en un libro esas preguntas. Ahora esas preguntas se van a ir a un sistema judicial en donde Donald Trump va a tener que responderlas para que Wolff se defienda. Melania ya había intentado incluso antes exactamente esta misma jugada. Acuérdense que lo hizo con Hunter Biden. A Hunter Biden también le dijo que le iba a poner una demanda millonaria por repetir lo que Wolff había publicado. ¿Y qué pasó? Pues que Hunter Biden salió a decir en su momento pues que pues, si quería demandarlo lo hiciera, pero pues que ahí había interrogatorios. Al final dejamos eso punto y aparte porque ahí en su momento nosotros dijimos ese es un problema de los Biden con los Trump. Esto, amigos, se sale de proporción. Esto tiene otro matiz porque aquí ya estamos hablando de pruebas muy específicas, muy concretas en donde ellos mismos se pegaron un balazo en el pie. Los Trump, ¿eh? Ahora van a salir muchas otras cosas, no nada más el tema de su relación con Jeffrey Epstein. ¿Saben ustedes qué más va a salir? El tema del proceso migratorio de Melania. Ahí le van a poder preguntar, bueno señora, ¿cómo es que usted obtuvo una visa Einstein reservada para personas con habilidades extraordinarias? ¿Quién la patrocinó? ¿Cómo fue que llegó usted a los Estados Unidos? A ver, explíquenos cómo conoció usted a Zampolli, qué papel jugó Paulo Zampolli, que es el agente de Cannes o de modelos que al final, según acusaciones de Michael Wolff, fue el que presentó a Melania con Donald Trump y ahí fue donde se conocieron en fiestas extravagantes en donde estaban edecanes, animales exóticos, modelos de clubes nocturnos. Y bueno, ¿qué estaba usted haciendo ahí, señora Trump? A ver, nosotros ya habíamos hablado precisamente en su momento de Zampolli, que fue el facilitador de la llegada de Melania Trump, el facilitador también del proceso migratorio de Melania, que le dieron una visa especial para personas que tienen capacidades intelectuales brillantes o que han logrado cosas excepcionales en el mundo. Y así es como llega precisamente la señora Melania Trump a los Estados Unidos, con un fraude migratorio presuntamente. Y ese, amigos, es la definición de lo que ahora vamos a estar viendo nosotros, revelado. Súmenle a todo esto un detalle que parece personal, pero no es chisme. Ahora ya siendo la señora primera dama, pues se vuelve políticamente devastador y también va a surgir seguramente ahí, que es el hecho de que Melania no acompaña a Trump en sus problemas legales más difíciles. Según Michael Wolff, ustedes lo vieron ahí, cuando le pidieron que apareciera junto a él para mostrar unidad, pues ella sale riéndose, o sea, rechaza la idea. Ahora se sabe por esta notificación que ni siquiera viven juntos y que las personas cercanas incluso ya han resumido el entorno de la pareja presidencial pues como pues una verdadera farsa, y eso importa mucho porque estamos hablando de una esposa que no protege ni encubre al presidente de los Estados Unidos porque no le interesa en lo absoluto. Ella lo que quiere es salvarse de algo en donde también estaría presuntamente embarrada, ¿eh? Y entonces algo esconde Melania Trump o algo le preocupa demasiado en donde dice, sálvense quien pueda y a mí no me vas a llevar contigo en tus escándalos. Entonces, si te tengo que meter en problemas, Trump, para salvarme yo, que te vaya bien, ráscate con tus uñas. Esa sería una explicación del por qué la señora Trump en estos momentos no tendría escrúpulos para embarrar a su patrocinador para pues, tirarlo debajo de las ruedas del autobús, literalmente. Vamos a ver cómo termina esta historia de traiciones. Muchas gracias, por cierto, a nuestros amigos que se encuentran conectados con nosotros en el chat. Dice José Ramírez, solo se pierde el tiempo, nunca harán nada contra Trump, la justicia está coludida. Bueno, te repito, mi querido José, acuérdate que el señor Trump fue condenado por 31 cargos criminales antes de ser presidente de los Estados Unidos y la única razón por la que en estos momentos no está en la cárcel es porque es presidente. Si hubiera perdido la elección estaría en la cárcel, ¿eh? No habría otra opción. La pregunta es, cuando termine su presidencia, ¿a dónde va a ir? ¿A Mar-a-Lago o a prisión? Lourdes Rodríguez dice, más por desgracia, la gran mayoría es indiferente
o ignorante y bueno, pues lavado de cerebro de la población civil, ya que lo endiosan y unos cuantos son los que están despertando. Saludos, Víctor, desde la República Bolivariana de Venezuela. Saludos a mi amiga Sandra R. Y dicen que Melania pasó primero, bueno, ahí dice nuestra amiga Sandra su comentario, ¿no? Que ahí lo tienen, no lo voy a leer porque últimamente nos están censurando muchísimos en vivos. Víctor dice, estás haciendo una narrativa de lo que debería ser según la ley, pero lamentable a Trompetilla no le van a hacer nada desde el punto de vista legal. Cálmate porque estás intenso creando, dice María. Bueno, tenemos que hablar del estado ideal de derecho, María Rodríguez, y de las cosas como son. Cuando alguien viola la ley hay que decirlo. Que haya colusión en el sistema judicial, a mí me parece que eso es punto de parte y esa parte ya no nos corresponde. Lo que sí nos va a corresponder es señalar la impunidad del sistema judicial si es que Donald Trump no va a prisión. A prisión tiene que ir después de su mandato. Mira, mi querida amiga, también déjame cerrar con algo. No creas que Trump es querido por el sistema judicial, ¿eh? No lo van a proteger por gusto. Cuando huela a fracaso, cuando Trump pierda la mayoría en el Congreso el próximo año, cuando se vaya ya en declive su poder, más de uno va a querer venganza, ¿eh? Y razones de sobra hay. Entonces, yo creo que hay que estar muy atentos porque a todo santo le llega su fiestecita. A ver, amigos, antes de comenzar quiero aclarar, esto no tiene que ver con el Día de los Inocentes, ¿eh? Esto es verdad, de hecho les traigo las fuentes como siempre, y como siempre esto no se los van a encontrar ustedes en los noticieros tradicionales, porque esos, obviamente el que paga manda y los dueños de esos noticieros pues tienen sus propios intereses y nunca les van a mostrar lo que yo les voy a mostrar. Los documentos directamente de la corte, ¿eh? Si no me creen, ustedes pueden, por supuesto, que es lo más sano, googlear ahí el caso que están ustedes viendo ahí, que es el caso Daniel Richman, es el caso civil número 125 MC 170 CKK. Ahí pueden ustedes ver quién es el peticionario contra el gobierno de los Estados Unidos, es el demandante a nombre de su representante, obviamente, el presidente Donald Trump es el demandado en la corte. Y Trump acaba de confesar que ahí está lo que él dice, ¿eh? Ahora se los vamos a mostrar, pero básicamente lo que dice es que sus abogados lo abandonaron tal cual. No es un chisme de pasillo, ¿eh? No es especulación de tabloide. Lo dijo Donald Trump. Se lo dijo no a Fox News, se lo dijo a un juez en la corte. Obviamente no fue él personalmente a decirlo, compareció por escrito. El presidente de los Estados Unidos, el mismo que se la pasa hablando de estos witch hunts o cacerías de brujas, de conspiraciones judiciales, pues admitió que no le queda un solo abogado decente que lo quiera defender. ¿Y saben qué es ustedes lo peor? ¿Saben qué es lo peor? Bueno, que el Departamento de Justicia, el mismo que supuestamente debería de representar el estándar máximo de legalidad, de profesionalismo, de eficiencia en los Estados Unidos, pues ahora parece más bien una oficina improvisada, sin técnicos, sin respaldo, pero sobre todo sin vergüenza. Miren, ahí les va. Vamos a comenzar con lo más básico. Les voy a mostrar las fuentes, sobre todo para que amistades, cuentas claras, amistades largas, así que vamos a comenzar leyendo esta parte de la declaración que hace Donald Trump ante la corte. Dice más o menos, sin embargo, debido a importantes limitaciones operativas causadas por la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, es decir, la falta de personal gubernamental técnicamente calificado y suficiente en el área de Washington, D.C. durante lo que queda de esta semana y la siguiente, lo cual hace que la fecha límite actual de cumplimiento caiga apenas un día hábil después de la orden aclaratoria revisada de la Corte. El gobierno anticipa que no podrá revisar todos los dispositivos de almacenamiento electrónico que contienen información clasificada, eliminar dicha información y devolver esos dispositivos al abogado de Richman antes del 29 de diciembre del 2025, o sea, el día de mañana, para los que nos vean en diferido.
pues estamos transmitiendo hoy 28 de diciembre, pero esto no tiene nada que ver con el Día de los Inocentes. Ustedes lo acaban de ver ahí. Pueden ustedes checar el caso judicial, que también se los voy a estar mostrando porque es información pública. Repito, información que no se van a encontrar ustedes ni en Fox News, ni en TV Azteca, ni en Telerisa, ni en todos los medios tradicionales de desinformación, pues porque por supuesto esta información no vende, no obedece a quien paga y el que paga manda. Y de alguna manera pues el Departamento de Justicia pues está tan mal que ahora dice que no puede ni siquiera borrar, porque esto es lo que prácticamente están aceptando en estos documentos que ustedes están viendo, que no pueden ni borrar unos archivos de una computadora. Literalmente, no estamos hablando de un hackeo ruso, ¿eh? No estamos hablando de un ataque cibernético tipo Hollywood, no. Solo tenían que borrar unos archivos y entregarlos. Eso es todo, sencillito, pero no pueden. ¿Por qué? Porque dice el gobierno de Donald Trump, que es el demandado. Volvemos con las fuentes primarias para que ustedes las revisen personalmente, vean todo el expediente, no es muy largo si ustedes quieren ver esta comunicación judicial en donde lo que dicen es que no tienen suficiente personal técnicamente calificado en Washington, D.C., dizque por las fiestas navideñas. O sea, Trump dice que ya ningún abogado le quiere trabajar por las fiestas navideñas. Como si estuviéramos hablando del restaurante de la esquina que cerró pues, porque se fue por el chef. Vaya, como si fuera una tienda departamental. Pero esto es lo que el Departamento de Justicia, y lo están diciendo en un documento oficial, ahí lo tienen ustedes, digo, ahí les hice un screenshot de la parte en donde dicen que nadie les quiere chambear, que lo dejaron solo, que sí que por culpa de la Navidad y el Año Nuevo nadie le quiere trabajar a Donald Trump, que no tienen gente capacitada, eso lo dicen ellos, para apretar la tecla delete. O sea, este ridículo, amigos, ocurre dentro de una demanda. Déjenme les doy contexto. Ahí lo tienen. Ese es el caso Daniel Richmond, el abogado y amigo personal de James Comey. Estamos hablando, para los que sean nuevos aquí en el canal, James Comey es el exdirector del FBI al que Trump despidió la vez anterior, en el 2017. Y bueno, resulta que en su momento el Departamento de Justicia le confiscó archivos con comunicaciones protegidas entre Richmond y Comey sin la debida orden judicial, y esas declaraciones pues eran confidenciales. Ahora sabemos que eran amparadas por el privilegio abogado-cliente, pero bueno, en vez de respetar esa confidencialidad, pues el Departamento de Justicia las usó para alimentar a pues un gran jurado contra James Comey, cuando se supone que eso no puede ser utilizado como un medio probatorio. El abogado Richmond, pues lo que hace es que presenta esta demanda contra el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto contra Donald Trump. La corte le da la razón, Es que hay muchas cosas que no nos dicen los medios, porque alguien decía en el chat, no voy a ver el día en el que Trump sea demandado. No, es que demandas tiene muchísimas y están avanzando y procediendo. Que Fox News no quiera hablar de eso, los medios tradicionales, bueno, perdón, esa es otra cosa, pero los casos están y ahí los pueden ustedes ver. Que el Departamento de Justicia pues actuó de forma ilegal. Lo mínimo que tenían que hacer pues era devolver esos archivos y borrarlos de sus sistemas. Oigan, ¿qué tan difícil puede ser para el Departamento de Justicia borrar archivos por orden judicial? Digo, si están borrando los archivos Epstein, que no van a poder borrar un archivo que solamente le tienes que dar la tecla delete antes del 29 de diciembre. Estamos hablando, amigos, que tuvieron un plazo en total desde que se les ordenó hasta que lo tenían que cumplir de 17 días. ¿Y qué hacen? Pues presentaron una moción de emergencia diciendo que no pueden porque ya nadie le quiere chambear a Donald Trump, porque los abogados le renunciaron, porque se fueron a partir el pavo navideño, porque se viene fin de año, porque no hay técnicos, porque no tienen tiempo. Por si fuera poco, pues esa moción, adivinen ustedes quién la firma. Una señora que se llama Lindsay Halligan, que hemos hablado mucho de ella. Esta señora, algunos dicen que se dedicaba anteriormente a vender seguros de autos, lo cual está confirmado. Digo, no tiene nada de malo, pero lo que sí es cierto es que tiene cero experiencia en la procuración judicial, y también lo firma Todd Blanche. Los dos nos van a sonar. Halligan, repito, pues una mujer que está acusada de ser una completa ignorante en los procedimientos judiciales porque nunca había tenido experiencia en esto.
porque la nombró Donald Trump, por cierto, pues de una forma muy poco ortodoxa, por decirlo menos, y su firma sigue apareciendo en documentos oficiales, aún sin tener la capacidad. Muchos dicen que es una fiscal fantasma, que no tiene un nombramiento válido y que, por cierto, todo lo que ella ha hecho es nulo. Pero aún así, ella sigue firmando, como si la orden judicial que declaró inválida su posición, porque ya hay una orden judicial que dice usted no tiene por qué estar en ese puesto, pero ella sigue ahí. O sea, es usurpación de funciones, ¿eh? Y eso sin mencionar que Halligan ya había sido rechazada incluso por el Senado de los Estados Unidos. Su nombramiento es inválido por donde lo quieran ver, ¿eh? Desde el origen. Pero aún así, pues el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se sigue comportando como si todo le fuera normal. Y yo creo que todo esto nos lleva a un punto crítico, que es el hecho de que Trump ha infectado el Departamento de Justicia con la misma cultura y mediocridad y con la misma desorganización que caracteriza sus bufetes legales. Vean ustedes nada más esto, digo, ¿qué clase de defensa o excusa es? No, joven, ahorita no puedo, porque pues ya vea que se viene Navidad y pues se viene fin de año y pues son las fiestas, pues ahora sí que viene Guadalupe Reyes, joven. Entonces, ¿cuándo nos desocupemos? Eso no tiene ninguna excusa judicial, pero pues como si fuera un bufete de abogados baratos, sin argumentos, y ahora el propio gobierno se está comportando como eso. Dice que no tienen personal, dicen que no tienen procesos, que no tienen expertos, en eso tienen razón, no se los cuestiono, pero lo que no tienen es vergüenza, porque están jugando a truquear la ley de alguna manera mientras desmantelan desde adentro la poca credibilidad que tenía el sistema. Y ojo con esto, porque no nada más estamos hablando de este caso, del caso Richmond. A ver, yo creo que este caso es la punta del iceberg. También está el tema que yo creo que es de los más escandalosos y contrastantes que les decía, que es el de los archivos Epstein. Mientras dicen que no pueden borrar un solo archivo en 17 días, pues resulta que más de 1 millón de documentos están perdidos y el Departamento de Justicia ni siquiera tuvo la iniciativa de contactar al Distrito Sur de Nueva York. ¿Qué hicieron? Pues tuvieron que venir los medios a señalarlo. Y en ambos casos, tanto en el caso de Richmond como en el caso de Epstein, pues el pretexto siempre es el mismo, ¿no? Que no tienen personal técnico. Digo, ¿quién puede comprarles ese cuento? ¿De verdad quieren que creamos que en el país que tiene más presupuesto en defensa del mundo no hay un equipo capaz de hacer una sola auditoría digital? Una sola. O sea, la cosa, amigos, es tan absurda que si yo fuera el abogado defensor en un caso penal como este, pues literalmente yo creo que estaría festejando, porque ahora ya sabemos que el Departamento de Justicia pues no da miedo. Ya no es un monstruo burocrático implacable que lo sabe todo, en donde yo me acuerdo que cuando recién emigramos a Canadá, lo que decían, aquí el gobierno lo sabe todo. Y bueno, eso es cierto, en Canadá es increíble cómo le platicaba yo a un amigo, cuando tú vas a hacer tu declaración anual fiscal, metes tu número de seguridad social y simplemente te dice confirmar. Confirma que este fue tu ingreso anual, confirma que estos son tus dependientes económicos, confirma que estos son tus gastos de casa, ¿no? Lo que pagas de hipoteca, etcétera. ¿Por qué? Pues porque la economía está tan digitalizada que ellos tienen toda la información que necesitan tener de ti. Pero en el caso de Estados Unidos, pues ahora resulta que no saben nada. Ahora resulta que el Departamento de Justicia se ha vuelto un adversario torpe, desorganizado, que no tiene expertos, según ellos, ¿eh? No son acusaciones que yo diga, véanlo, ahí lo dicen. Según ellos, no tiene abogados, no le quieren chambear, todos le renuncian al Trump, tiene fiscales ficticios, ahí tienen ustedes a Halligan. Ya no se respeta incluso su palabra en la corte como antes. Y los jueces pues ya no asumen que si lo dice el Departamento de Justicia debe ser verdad. Yo creo que al contrario. Si lo dice el Departamento de Justicia de Donald Trump, lo dudan y lo cuestionan. Porque los casos se les están cayendo como fichas de dominó. Porque los plazos no los cumplen. Resulta que ni siquiera las firmas son válidas. Porque las firmas de Halligan no cuentan para los procesos judiciales y ponen excusas pues que son súper frágiles, como excusas de secundaria, ¿no? Que porque se vienen las fiestas decembrinas. Al final, amigos, lo que tenemos es
que hay una escena que es clave y que yo creo que lo resume todo, que es que el Departamento de Justicia dice que no puede cumplir porque las fiestas navideñas los dejaron sin personal y que porque los abogados abandonaron al presidente de los Estados Unidos, pues porque andan festejando. ¿En serio? No era que los fiscales federales supuestamente tienen turnos especiales en días festivos para que no se quede eso vacío. ¿No se supone que es una obligación legal del Departamento de Justicia que funcione los 365 días del año? Entonces, que alguien me explique esto. Pues es que no es opcional. Esto no es como, pues, ir al dentista, que bueno, pues en vacaciones cierra. Esto es justicia federal de los Estados Unidos y lo están manejando con un nivel de informalidad que es tan grotesco que cualquier abogado defensor se puede aprovechar de eso para presionar. Por supuesto, para exigir juicios rápidos, para pedir que se desestimen los cargos por falta de preparación, y ya estamos viendo pues un cambio de escenario total. Miren, volviendo al tema que yo creo que no es menor, que es el tema de la señora Halligan, que es una figura central del desastre de todo esto, porque cada que hablamos de la señora Halligan es porque un metidón de pata dio. Más allá de que pues ya se ha dicho que su nombramiento es ilegal, que no tiene validez, lo que representa la señora Halligan en Estados Unidos, pues es todo un síntoma de la administración Trump, en donde el Departamento de Justicia insiste en ponerla al frente como si nada, a pesar de que la Corte ya le dijo que su nombramiento no es legal, que no está capacitada, que ni siquiera fue aprobada por el Senado, y aún así, pues sigue ahí, ¿no? Sigue ahí, sigue firmando, sigue actuando, y es un doble discurso que yo creo que ya roza en lo esquizofrénico. Y lo más peligroso es que esto ya no se está quedando en un caso o en un archivo perdido o en una firma inválida. Esto ya está socavando todo el aparato judicial federal. Cada que hablo yo de estas cosas, sobre todo el sistema judicial estadounidense, no puede darme este déjà vu de cómo apenas hace un año el embajador de Estados Unidos aquí en México pues decía que estaba muy preocupado por el sistema judicial mexicano, cuando vean ustedes el desastre que tienen en su propio sistema judicial. Y ahora, si seguimos esa lógica que ellos tienen en Estados Unidos en este momento en el Departamento de Justicia, pues cualquier acción o acusación futura contra Trump o contra todo su entorno inmediato se va a quedar ahí en tela de juicio, porque imagínense si los fiscales están descalificados, si los documentos fueron obtenidos de forma ilegal, si los archivos no se entregaron o resulta que se perdieron, si el propio Departamento de Justicia ya salió a admitir que no tiene la capacidad, ni los expertos, ni el personal para operar en días festivos, porque la fiesta es primero, pues ¿cómo se va a sostener el sistema judicial estadounidense? ¿Cómo se defiende la legitimidad de un proceso en donde el mismo presidente confiesa que sus abogados lo abandonaron en pleno juicio? Se trata de que el Estado, pues ahora se está desmantelando. Y yo creo que eso nos regresa a la confesión inicial. Trump no tiene abogados, ahí lo ven ustedes. Él lo dice. ¿Por qué no tiene? Porque todos están bajando del barco. Ningún abogado quiere firmar un documento con riesgo de que, pues después de que se vaya el señor Trump, le quiten su cédula para ejercer como profesionista por mentir, por falsificar, por presentar este tipo de cosas ante una corte, ¿no? Por un mar de ilegalidades. Por eso no hay abogado que le quiera entrar a esto. Y eso es lo que realmente está pasando y lo que realmente está podrido, ¿eh? No nada más es el tema de esa excusa judicial. Esto es, amigos, un reflejo de un sistema pues que ya no puede cumplir ni con lo más básico. Y el hecho de que estén abandonando los abogados al presidente de los Estados Unidos, pues es que es obvio, amigos. Lo que no quieren es pan para hoy y hambre para mañana. Imagínate tantos años de estudiar la profesión para que por defender 3 años a un presidente, que será muy presidente, pero que después de que se vayan, van a ir sobre ti, te van a quitar tu cédula profesional y muy probablemente, aparte de que vas a quedar desempleado, pues te van a meter a la cárcel por mentirle al sistema judicial. Tan fácil como eso, ¿no? Esa es la información. Dice Nervis Meleán, muy buena información familia, felicidades, gracias Nervis por seguirnos.
Netanyahu debería estar ya colgado en la soga, preso, porque tiene una orden de aprehensión de la corte. Francisco dice, los ricos pierden todo su poder cuando se les incendian sus propiedades. Es cierto, el sistema se está cayendo a pedazos en Estados Unidos, dice Quimo Santo. El sistema judicial, dice Ángel Pérez, tiene años sin reformas en pleno siglo XXI y ya está en crisis todo en conjunto. Solo el abogado del diablo le entra, dice Juan Oquita, y yo creo que hasta ese le duda. Amigos, vaya notaza que les voy a compartir hoy. De verdad, los fachos van a hacer un coraje buenísimo. Hablando de fachos, hace unos días apenas, fíjense que me pareció un reel ahí que ni terminé de ver en Facebook, que decía, The Mexican Family, casi 3 millones de suscriptores. Vaya forma de engañar a la gente diciendo que México es el gran ganador de los aranceles. Es el pedo de tanto leer el Reforma, cabrón. Mira, ahí te va. Pues no es una nota de más... de algún medio de comunicación local, como para que vengan a decir que es un medio amañado, chayotero. Es más, ni siquiera es un medio mexicano, ¿saben qué? Es un medio estadounidense que se está llevando hoy el chasco del día, el The Wall Street Journal, que está aceptando que el inesperado ganador de las tarifas de Donald Trump es México. Y que básicamente está diciendo que Trump terminó arrodillándose ante México para que lo rescate del caos económico que él mismo provocó. Les voy a pasar varias gráficas que saca esta fuente de The Wall Street Journal hoy. Tal cual como ustedes lo van a ver, es el análisis que traen los especialistas en Estados Unidos en esta guerra de aranceles contra medio planeta, en donde Trump creyó que iba a castigar a China, a Europa y a quien se le cruzara en el camino. Miren, he de decirles una cosa. Pues también esta persona decía, ¿a quién termina poniéndole aranceles México? A China, no a Estados Unidos. Bueno, al final, México sí tiene aranceles, de eso vamos a hablar más adelante. Al final, por supuesto, yo no estoy muy de acuerdo con el hecho de que México le haya puesto aranceles a China. Yo se los dije en su momento y se los vuelvo a decir. Más sin embargo, tengo que reconocer que aunque no soy un fan de que México le ponga aranceles a nadie, porque no me gusta que hagamos lo que no nos gusta que hagamos a nosotros, pues al final es una jugada que terminó arrinconando a China. Estados Unidos se pegó un balazo en el pie, creyó que iba a castigar a China y Europa y a quien se le cruzara enfrente, sin que eso tuviera consecuencias en su propia economía, y ¿saben qué? Pues ya las tuvo. El cálculo que no hizo Donald Trump en medio de todo este desastre diplomático disfrazado de estrategia comercial, pues es que México iba a salir más fortalecido que nunca. Yo creo que eso nadie se lo esperó. Es más, les digo una cosa, a mí me parece que ni siquiera los analistas más afines a Morena y a la 4T se imaginaron este escenario que está diciendo The Wall Street Journal hoy, con bases, con gráficas, con documentos, porque resulta que ni en el mejor escenario salió tan chulo como hoy resulta que se están dando estos números, porque mientras medio mundo estaba pagando los platos rotos, pues México encontró una puertecita abierta que nadie había visto y se metió y no ha parado de cosechar ganancias desde entonces. Vean ustedes las gráficas. Las cifras ahí no mienten, los números son claritos, no hay nada que interpretar. También les estoy poniendo partes del artículo del The Wall Street Journal que refuerzan lo que nosotros vamos a estar analizando aquí, entre otras cosas que las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos no solamente no bajaron, sino que crecieron casi un 9%. A mí me parece que incluso aun cuando Trump no nos hubiera castigado, ni siquiera esto, aunque no nos hubiera puesto tarifas, se hubiese esperado un crecimiento de exportaciones tan grande. Y en medio del peor momento comercial global. No estamos hablando solamente de lo que nos pareciera básico, ¿no? Que es un crecimiento en productos agrícolas o de maquilitas pequeñas. A ver, estamos hablando de manufactura pesada, estamos hablando de tecnología, estamos hablando ya de infraestructura que se suponía que iba a regresar a Estados Unidos bajo el lema de America First. Acuérdense que supuestamente el plan era, pues, Make America Great Again, hacer grande a los Estados Unidos otra vez. Y lo que hizo es, terminó haciendo a México grande otra vez y chico a Estados Unidos. Eso es lo más irónico, porque
No, no es que México creciera porque, puta, qué bien nos trató. Al contrario, todo mundo esperaba que México, incluyendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pues que a México le fuera súper mal, que México fuera uno de los primeros en pagar los platos rotos de esta guerra arancelaria, que Trump comenzó, no nosotros, que de alguna manera, pues todo comienza cuando los miembros de la Casa Blanca comenzaron a hablar de la posibilidad de que supuestamente México iba a colapsar porque su economía exportadora pues iba a arrasar con la nuestra, que nosotros aquí del lado mexicano no íbamos a aguantar la presión. Decían que Trump nos iba a doblar, que el gobierno de México iba a tener que aceptar como una rendición prácticamente desesperada cualquier condición que le pusiera Trump, y vean ustedes cuál es el resultado. Es más, les digo algo, yo no sé, porque yo creo que muchos tenemos nuestras sospechas, ¿verdad? Tal vez Trump forzó a México a ponerle condiciones a China, a ponerle aranceles a China, porque México tradicionalmente nunca había sido un país que impusiera aranceles a nadie. México es un país amistoso, seguramente yo creo que hubo presiones de la Casa Blanca para ponerle aranceles a China y de alguna forma esperaba que esto beneficiara a Estados Unidos, y a lo mejor no con la intención de perjudicar a México, pero sí de que el gran ganador fuera Estados Unidos. Pues resulta que se perjudica a Estados Unidos, beneficia nuevamente a México. Ahora vamos a ver cuál es el efecto China sobre México, que también fue muy positivo, porque México jugó una carta inesperada. ¿Saben ustedes cuál era la carta inesperada? En cualquier negociación, el que habla primero pierde. Y la carta negociadora de México fue esperar. Mientras todos se desesperaban, según The Wall Street Journal, por saber pues qué tanto iba a golpearla a cada uno el tema de los impuestos, de las importaciones, todo mundo hacía tratos o rendiciones con Estados Unidos, pues resulta que misteriosamente México no aparecía en la lista negra. Ese pequeño detallito pues fue el que lo cambió todo, porque resulta que de un día para otro las inversiones que estaban detenidas, muchas inversiones que estaban congeladas, pues comenzaron a moverse. Y la gente, sobre todo los que ya habían pausado proyectos industriales, fábricas, acuerdos logísticos, pues volvían a la mesa. ¿Por qué? Pues porque en medio del caos México quedaba como el lugar más seguro para producir cosas que iban rumbo al mercado más grande del planeta, que es Estados Unidos. Lo que ocurrió, y yo creo que aquí el artículo de Wall Street Journal lanza una fecha clave, que es el 2 de abril, como el día en que México le ganó la partida a Donald Trump, el día en que México dobló a Donald Trump. ¿Por qué ese 2 de abril que menciona aquí el Wall Street Journal? Pues fue cuando Trump salió con todo este show mediático, bueno, uno de tantos, ¿no? A decir, afuera de la Casa Blanca, con cartelones, con listas de nuevos aranceles para casi todos los países del mundo, pero por alguna razón, pues adivinen qué, México no estaba en la lista. Y entonces esa ausencia comenzó a hacer mucho ruido al resto del mundo. No solamente se notó que el 2 de abril México no estaba en la lista negra, sino que eso comenzó a sentirse en los mercados. Hubo muchas empresas que estaban esperando, pues de alguna forma, alguna sanción, alguna tarifa contra México, pero que pues no se mostró. Todas las plantas industriales en México pues se quedaron esperando por el famosísimo Día de la Liberación, que pues terminó siendo el día en que se arruinó Estados Unidos, que pues fue cuando México emergió. Ahí ven ustedes de nuevo las gráficas. Los clientes pues entendieron algo muy claro, que México, sin haber hecho un solo movimiento agresivo, pues de alguna forma había quedado mejor parado que casi todos los países del mundo. Claro, no todo es color de rosa. Lo dice claramente el Wall Street Journal, México sigue teniendo tarifas altísimas, y mi gran pregunta es, imagínense que no tuviéramos tarifas, porque hay sectores como el sector automotriz que no cumplen con ciertos requisitos, el acero, el aluminio, productos que tienen muy bajo contenido estadounidense. Bueno, ahí incluso tenemos tarifas de hasta el 50%. Entonces no fue que camináramos sobre pavimento. Imagínense si no hubiéramos tenido esas tarifas. O sea, de que Trump nos tiró a matar, nos tiró a matar.
hizo todo para jodernos. Repito, tarifas hasta del 50%. Y aún así, si ustedes comparan nuestra situación, la situación mexicana, con la situación de países como China, pues yo creo que el contraste es abismal. Ellos cargaron con un promedio del 37% de aranceles en promedio. ¿Saben ustedes? México terminó con una tasa efectiva del 4.7%. Y eso, pues aunque no les guste a muchos, incluso curiosamente a muchos mexicanos les encabrona, les molesta la nota de hoy del Wall Street Journal, van a ver qué corajes van a hacer. Inesperadamente yo creo que a algunos mexicanos, afortunadamente no son la gran mayoría, me queda claro, pero hay unos pocos que qué ruido hacen, pues quisieran que la nota de hoy del Wall Street Journal fueran que estamos jodidos, que México está doblado, que Trump ganó. Pues no, no solamente no estamos jodidos ni nos dobló, sino que al final, según el Wall Street Journal, nosotros somos los grandes ganadores de este juego tarifario, porque pues de alguna manera en el plano competitivo México ganó la partida, en el plano industrial, en el plano manufacturero. Incluso fíjense, hay un dato que aquí saca el propio Jamieson Greer, que es el representante comercial de Estados Unidos. Si ustedes le echan un ojito a la nota del Wall Street Journal, está muy interesante, porque no salen a entrevistar a algún miembro de la 4T o de Morena, no. El Wall Street Journal entrevista a Jamieson Greer, que es el representante comercial de Estados Unidos, que incluso él reconoce que México capturó un 25% del déficit que antes tenía con China. O sea, el déficit comercial del que antes se quejaba Estados Unidos que tenía con China, pues ahora resulta que México acaparó más de ese mercado. O sea, estamos hablando de una reconfiguración económica regional brutal, ¿eh? Ningún país del mundo le ha ganado una partida así, doble, a China y a Estados Unidos en el mismo año. Y todo, pues mientras estamos viendo cómo se redefinen todas las reglas de este tratado comercial del USMA, aquí llamado TEMEC, que va a tener que revalorizarse muy pronto, porque pues al final no sabemos si va a tener dientes ese tratado comercial o no, pero pues resulta que ese zombie, como lo llama el Wall Street Journal, sigue caminando. El 85% para ser exacto de las exportaciones mexicanas, pues todavía están entrando libres de aranceles a los Estados Unidos y se están reorganizando. ¿Por qué? Pues porque no solamente es que México esté cerca, sino que está demasiado integrado, ya no hay vuelta atrás. Muchas de esas importaciones mexicanas desde Estados Unidos ni siquiera son bienes finales. Imagínense que estamos hablando de piezas, de componentes, o sea, es una operación hormiga. Estamos hablando de partes que al final regresan, vienen y van de Estados Unidos a México y Canadá. Es una cadena circular y romper eso para Estados Unidos sería carísimo. No nada más para Estados Unidos, para todos. Entonces, la otra jugada maestra que cita aquí el Wall Street Journal, pues es esa especie de operación hormiga que hace México con pequeños componentes. Es decir, México le gana esta partida a Donald Trump y lo dobla con piezas diminutas, ¿eh? Un cable, un conector, un plástico, todo este tipo de microcomponentes que, a ver, yo no te estoy vendiendo algo terminado, te estoy vendiendo componentes pequeños que te mando para que me los regreses y yo los ensamblo y te los vuelvo a mandar y me los vuelvo a regresar. Entonces, es un juego que Trump no pudo ganar. Es demasiado difícil. Entonces, aun cuando Trump quería volver a este tema del nacionalismo económico, pues eso tiene consecuencias. Y en medio de todo esto, pues precisamente aparece la figura de Claudia Sheinbaum, que la cita específicamente el Wall Street Journal, que dice, a ver, en un principio se perfilaba a Sheinbaum como la gran perdedora de la partida porque no la tenía fácil, sobre todo porque siendo vecina de Estados Unidos parecía que no tenía muchas opciones. Y es la gran revelación del Wall Street Journal. Pueden ustedes ir y leer la nota porque dice, a ver, logra mantener de alguna manera la presidenta Sheinbaum una relación estratégica incómoda a veces, funcional al final del día. Yo se los digo, justo ayer lo platicaba, no es mi estilo, el de la presidenta Sheinbaum. Yo no coincido mucho con su estilo. Coincidía más con el estilo de López Obrador, para ser sincero. Pero bueno, pues al final lo que importan son los resultados y los resultados están sobre la mesa. Me guste el estilo o no me guste, el estilo funciona. Es un modelo que incluso están comenzando a copiar otros países, tarde, demasiado tarde para mi gusto,
el tema, por ejemplo, de los aranceles chinos, que a mí en lo personal es algo que no me gustó, el tema del endurecimiento de controles fronterizos, la aceleración de extradiciones, ¿no? Lo de las medidas de los aranceles del 50% a los autos chinos, todo eso pues de alguna manera yo creo que al final ayudó no solo para evitar un colapso mayor, sino para frenar a China. Y yo les decía en su momento, bueno, ¿a quién le conviene frenar a China? A Estados Unidos. He de reconocer que pues no le convino a Estados Unidos. El gran ganador del año pues fue México, no Estados Unidos, porque incluso con este arancelazo, que repito, yo no estuve de acuerdo con eso y creo que no sigo de acuerdo, pero con ese arancelazo México ayuda a Estados Unidos a frenar a China, pero la condición es, a ver, sí frenó China, pero el hueco que deja China lo tomo yo. Y eso, nos guste o no, pero ha funcionado, ¿eh? Al final el resultado está y hay que entender que se jugó una partida demasiado complicada y la mesa se mantuvo intacta. En geopolítica, amigos, eso es bastante importante porque estamos cerrando 2025 sin una ruptura diplomática con Donald Trump, que es un tipo dificilísimo. Dificilísimo. A ver, yo no me quiero imaginar pues cualquier otro en lugar de la presidenta Sheinbaum, yo ya lo hubiera mandado a la fregada, por supuesto. Es un tipo muy duro de tratar, volátil, déspota, prepotente, pero bueno, mantener la cordura de alguna manera ayudó a que las inversiones mexicanas siguieran creciendo a ritmos en donde hoy vemos sectores tecnológicos, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de datos que se duplicaron en exportaciones. No nada más estamos hablando de manufactura, incluso empresas que empezaron pues hace apenas 5 años con una planta y unos cuantos empleados, bueno, pues ahora tienen varias fábricas y cientos de trabajadores. No están planeando irse de México, al contrario, ahora están contratando más gente, están abriendo nuevas líneas de producción y están apostándole a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque entienden que entre toda esta incertidumbre global, México ofreció lo que ningún lugar del mundo les ofrecía: certidumbre, estabilidad. Ahora sí que coincido con el Wall Street Journal cuando dice que México es una de las pocas constantes o de los pocos países que ofrecieron este juego de ventajas, ¿no? A ver, por supuesto, cercanía, costos de operación inmejorables, acuerdos que ningún otro lugar del mundo logró, mano de obra muy joven y sobre todo pues una logística mucho más eficiente que depender de cargueros que cruzan medio planeta de un país que trae pique con Estados Unidos. Y aunque pareció en su momento que México compró el pique de Estados Unidos con China, llena el hueco que se abrió al cerrarle la puerta a China. Y es un acuerdo comercial, bueno, pues que se terminará de revisar en el 2026. Es un juego que no se termina. Tal vez no es un juego que parece que se haya jugado perfecto, pero sí que fue muy funcional. Y que al final ahí tienen ustedes los resultados. Repito, no es un medio local, ¿eh? No es un medio local. Estas fuentes que yo les cito ahí las pueden ustedes ver. Más allá de la opinión que muchas veces tiene cierto sesgo partidista o a veces quisieran algunos leer notas negativas de que México cierra el año muy mal o que nos fue pésimamente. Bueno, la realidad es que no. Aunque les moleste a muchos, ahí está el punto más fuerte de todo esto, que Trump sin querer pues ayudó a reposicionar a México en el mapa del comercio internacional de nuestro país. Porque cuando tú sancionas a todo el mundo y dejas afuera un país como México, a ver, le dio a nuestro país una ventaja inmejorable, aunque lo niegue. Aunque diga que fue por estrategia, por presión, por negociación, yo no sé qué se habrá negociado francamente en la mesa, porque supongo que algo se le dio, pero lo que obtuvimos a cambio al final fue invaluable, ¿eh? Y eso hay que reconocerlo, me parece que es algo que nadie tenía previsto, no a estas dimensiones. Bueno, no sé en el gabinete de la presidenta Sheinbaum si estaba previsto la magnitud de esto, pero ahí lo tienen. Dice nuestro amigo Ed7759, esa estrategia no es de Claudia, es de Marcelo Ebrard. Bueno, al final es un trabajo conjunto, es un trabajo en equipo, ¿no? Uriel Sánchez García, saludos Víctor por la información. Aquí nosotros nos queda la tarea de cuestionar también esta información. Gran labor, por supuesto, toda información es cuestionable. Nada más que pueden ustedes confrontar esta información con los datos que tiene el gobierno de México y ¿saben qué? Coincide.
Ahora, una cosa muy distinta sería que me dijeran, son los datos que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero pues es propaganda política, se ha mentido en la información, se ha manipulado. Bueno, entonces que alguien me explique por qué son los mismos datos que trae The Wall Street Journal y cómo hace la reflexión de que en realidad pues México ha sido el inesperado ganador de las tarifas de Donald Trump. A mí me parece que pues se vale reconocer cuando las cosas nos han ido mejor de lo esperado, sobre todo porque tiene un mérito gigantesco. Esto no fue fruto de un accidente, esto fue una planeación y un trabajo duro. Repito, yo sé que a muchos o a algunos les molesta saber que a México le vaya tan bien, deplorable, pero a México le está yendo muy bien en esta partida comercial, ¿eh? Jaque mate al rey, dice Alba, así es. El Dogman dice, no sabe si hoy va a ser el Zócalo el anuncio de las medidas arancelarias que iba a anunciar la presidenta Claudia. No lo sé, no lo sé, mi querido Dogman, pero pues al final lo que sí sabemos es que ya tenemos la certeza de quién ha sido el gran ganador de las tarifas. Jorge dice, hola familia mexicana, te sigo por mucho tiempo, pero es la primera vez que te miro en vivo. Muchas gracias, pues por puro accidente estamos en vivo porque hoy nos despedíamos de nuestro bello México, pero nos han cancelado el vuelo, así que bueno, pues finalmente parece que es una señal de la vida y del destino de que nos tenemos que quedar. Oigan, pues vaya que Trump se levantó este domingo con ganas de autodestruirse, pero también le dejó claro al mundo quién manda. Fíjense nada más de lo que vamos a hablar, de algo que, claro, están todos los medios de comunicación, pero vamos a ver lo que no nos dicen los medios de comunicación. Muchas cosas, por cierto, son evidentes porque, digo, están hasta en redes sociales. Hoy vimos al presidente de los Estados Unidos con otro mandatario, pero básicamente lo que vimos fue un dueto de perdedores dándose la mano uno a uno. Por un lado, Trump aceptando sin pudor que antes de reunirse con Zelensky, pues primero le tuvo que marcar por teléfono a Putin tal cual, para poder reunirse. No, no lo digo en forma metafórica, o sea, él mismo salió a aceptar que antes de sentarse a hablar con Zelensky, literalmente minutos antes de que se sentaran, pues se tuvo que pues poner de acuerdo con Putin para que Putin de alguna manera pues le autorizara qué es lo que podía negociar, qué es lo que no podía negociar. O sea, ¿qué es lo que nos muestra esto? Pues quién es la mano que mece la cuna, quién es el jefe en la habitación y quién tiene la última palabra en esta negociación, que evidentemente pues no es absolutamente Donald Trump. Donald Trump se está convirtiendo solamente pues en lo que es, en un mensajero, nada más, de esta conversación, ¿no? No, no quiere decirnos otra cosa esto más que lo que se está discutiendo en Ucrania en estos momentos, y Estados Unidos pues tiene forzosamente que pasar por el filtro, por supuesto, de Vladimir Putin, porque pues Donald Trump no tiene margen de decisión propia, completamente todo está condicionado a la última palabra que tiene que pasar por el Kremlin. La pregunta, amigos, es ¿por qué? No hay que olvidar una pieza clave que nosotros habíamos dicho desde hace, me parece, ya 4 meses, que es los archivos Epstein. Hay cada vez más versiones muy sólidas de que Rusia habría logrado tener acceso a una parte muy delicada de esta información de los archivos Epstein, y no por accidente. El mismo Donald Trump, acuérdense que aceptó hace unos meses que hackers rusos lograron vulnerar los sistemas del Departamento de Justicia. No se dieron detalles de qué es lo que se robaron o qué es lo que hackearon, pero digo, pues es más que obvio qué tipo de documentos pudieron llevarse. Y si eso es cierto, pues ya estamos ante un jaque mate silencioso que hoy se está comprobando según nos consta en los distintos medios de comunicación. Seguramente si ustedes prenden las noticias en materia internacional, van a ver esta nota de las negociaciones que se están celebrando, que supuestamente Trump ya estarían llegando a la fase final. Y lo que está haciendo Trump pues no es otra cosa que seguir el libreto pues que le están dictando, porque no tiene margen de negociación, porque se lo tienen pero bien agarrado de los tanates. Bueno, por el otro lado, Zelensky aterrizó en Florida hace unas horas,
literalmente como si fuera a pedir chamba a Estados Unidos, ¿eh? Miren, llegó solo, no le hicieron una recepción, no hubo una comitiva, vaya, ni un chofer de Uber se acercó para recibir, no hubo un solo estadounidense, déjense ustedes algún funcionario, ¿no? No hubo un solo estadounidense que se dignara a saludar a Zelensky, a irlo a recibir, a pues decirle, oiga, es por aquí, pásele, ¿no? Repito, pero si ni un conductor de Uber lo estaba esperando. Lo único que había, pues era su propio agente de seguridad, o sea, Estados Unidos ni siquiera le brindó a Zelensky seguridad del Estado, él tuvo que llevar la suya, no le llevaron pero sin ni un cartel de bienvenida, y esto a nivel diplomático envió un mensaje. Miren, tenemos el video, chéquenselo ustedes cómo llegó Zelensky. Bueno, pues ahí lo vieron, es un vato calculado, ¿no? Pero también es una forma muy clara de decirle, a ver, cabrón, aquí no eres bienvenido, no te soportamos, tu presencia no es necesaria aquí. Se lo dijeron, pero vaya, diplomáticamente sin filtros. Eso es lo que pasa cuando al final, pues se abusa también, diría mi suegra, es bonito el encaje, pero no tan ancho. Y Zelensky lleva años mamando del erario público estadounidense y es un pozo sin fondo. Cada vez pide más y más y más dinero y pues la corrupción en Ucrania que todos sabemos que es rampante. Hablando de corrupción, porque la gran mayoría de este dinero que Estados Unidos le manda a Zelensky pues se lo termina robando. Muchas de las armas que la OTAN le manda a Ucrania no son para la guerra. Ucrania con este nivel de corrupción que tiene termina revendiendo esas armas a cárteles mexicanos y de América Latina, porque eso está documentadísimo. Y por si fuera poco, fíjense nada más porque hay ya varias versiones que lo estarían confirmando. Y digo, las imágenes que ustedes vieron de los excesos, Zelensky llegando a uno de los países más poderosos del planeta, que viene Zelensky de uno de los países más corruptos también del planeta, que no es algo que yo diga como ofensa, digo, ahí están los propios índices internacionales, pero ¿se fijaron ustedes cómo aterriza Volodymyr Zelensky? Muy a diferencia, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, Zelensky llega en un Airbus A319, que es un jet VIP modificado específicamente para transporte presidencial. Literalmente es un avión que no lo tiene ni Obama, que viene modificado precisamente, que pues tiene una versión ejecutiva, pero también tiene un Boeing que es el que usa para trasladarse en este tipo de viajes, digamos, transatlánticos con lujos totales. Se estima que tiene un precio superior a los 50 millones de dólares, así el puro cascarón, suponiendo que no le hicieran nada, más todos los equipamientos militares adicionales que tiene este avión y de inteligencia, pues para poder volar. Ahora, eso, porque muchos en el chat me van a decir, bueno, es un jefe de Estado. Pues sí, sí es un jefe de Estado. Pero acuérdense que estamos hablando de un país que está totalmente quebrado. Es un país que vive de las estampillas, de los cupones de alimento. Literalmente, Ucrania vive de la asistencia extranjera, vive del welfare. No es una contradicción menor, amigos. La manera insultante en la que viaja Zelensky, mientras vemos, repito, a ver, México no está en conflicto bélico, México no está en las condiciones de Ucrania y sin embargo la investidura presidencial de México no se mueve así. Aquí se sigue volando en aerolíneas comerciales desde hace ya 8 años. No hay despliegues de poder. Ah, no, pero Zelensky llega en un jet corporativo pagado por los impuestos, no de los ucranianos, pagado por los contribuyentes estadounidenses, a una reunión donde ni siquiera lo recibieron dignamente. Vaya, nadie lo recibió. Me gustaría decirles que como un funcionario de tercera, ni como eso, nadie se dignó a ir. Ese detalle, amigos, importa mucho, muchísimo, porque si alguien del aparato político norteamericano pensara que Zelensky todavía cuenta o tiene alguna importancia, bueno, pues oye, vete a recibirlo. Ahí hubiéramos visto, pues, qué les gusta, yo creo, a Marco Rubio,
ya aunque sea algún embajador estadounidense en Ucrania, algún estadounidense, pues para darle la cortesía. Pero cuando te dejan solo en el aeropuerto, con tu propio piloto, con tu avión de lujo financiado por Estados Unidos, pero pues que no cae el chiste, pues quiere decir que ya ni siquiera vale la pena fingir. Y mientras esto estaba pasando, pues Trump, por cierto, seguía en lo suyo. Él estaba publicando sin parar twitters en su propia red social, en Truth Social, apenas horas después de hablar con Vladimir Putin, antes de su encuentro con Zelensky, lanza muchísimos mensajes que dejaban muy claro pues que ya no se preocupa por cuidar las formas ni por sostener tampoco una narrativa coherente, que si Obama financió, hablando de que eso no lo tiene ni Obama, bueno, pues sale a decir que si Obama financió el programa nuclear iraní, imagínense nada más, que si los demócratas querían quitarle el gas a la gente para matarlos de frío en Estados Unidos, ese tipo de cosas se estaba sacando, ¿no? Que si los demócratas querían reemplazar a los estadounidenses con mexicanos, fíjense nada más, lo acaba de tuitear hace unas horas Donald Trump, que el plan de los demócratas era reemplazar a los estadounidenses con mexicanos sin educación porque según ellos serían más fáciles de esclavizar. Imagínense ustedes, digo, es un lenguaje que es ofensivo, ¿eh? Que más allá de que él quiera arremeter contra los demócratas, a nosotros que no nos metan su chisme, porque por demás sobra decir pues que es un comentario, pues hay que decirlo como es, estúpido, porque digo, ¿cómo puede siquiera pensar eso? Se queja de que hay muchos mexicanos viviendo en Estados Unidos. Bueno, no se ha puesto a pensar que la razón puede ser porque Estados Unidos le robó la mitad del territorio a México y pues que ancestralmente esas eran tierras mexicanas donde había muchos hispanos, pero ahora se queja pues de que hay muchos mexicanos viviendo en Estados Unidos, ¿no? Los ha habido desde siempre, por supuesto, porque eso era México antes de ser Estados Unidos. Ya nada más falta que se queje pues de que hay muchos primeros habitantes o muchos pueblos originarios en Estados Unidos, ¿no? Además estamos hablando de un presidente que es nieto de un alemán. Donald Trump ni siquiera es un nativo estadounidense, es nieto de un alemán casado con una inmigrante pues de Europa del Este, que pues todos sabemos cómo llegó la señora Melania Trump a base de lo que muchos acusan fue un fraude migratorio. Entonces, ese es el tipo de acusaciones que Donald Trump estaba lanzando esta mañana, que repito, pues son acusaciones por demás torpes, pero que también dejan en un sentido a México pues en la mira de Donald Trump. Y no nada más eso, sigue promoviendo una mezcla de paranoia y algunas de las notas por aquí que les voy a enseñar, porque no nada más es el tema de cargar contra México, sino cómo carga contra México. Se ve que le dolió mucho el dato que saca esta semana el Wall Street Journal, que yo les estaba narrando precisamente hoy por la mañana, en donde esta nota del Wall Street Journal, que por cierto repostea La Jornada también hoy en su primera plana aquí en México, que el gran ganador de las tarifas de Donald Trump es México, que México ha rebasado en el comercio internacional y que incluso es el gran ganador sobre China y sobre el mismo Estados Unidos. Se ve que le ardió el dato. Por eso, pues carga contra México hoy diciendo que supuestamente había un plan de los demócratas para que los mexicanos invadiéramos Estados Unidos. No, pues el que nos invadió fue él. El que nos invadió fue Estados Unidos. Pues todo eso era territorio mexicano. Pero al final pues no está hablando solamente del país, está hablando de un culto a su personalidad y lo más alarmante, amigos, es que lo hace con una seguridad que no se explica solo con el respaldo electoral porque no tiene un respaldo electoral. Él lo hace porque sabe que el aparato mediático que lo rodea no solo lo defiende, sino que lo amplifica. Para eso está ahí Fox News y compañía. Muchos medios que se autodenominan de centro o incluso que antes decían que eran disque independientes, pues simplemente se dedican ahora a replicar sus declaraciones sin cuestionarlo, que repiten, Trump dijo, Trump acusó, Trump anunció, pero no analizan los sustentos. Y así es como funciona hoy la propaganda moderna, no nada más en Estados Unidos, en el mundo. Es decir, no necesitas investigar la verdad, sino simplemente repetir los discursos oficiales. Me recordaba mucho las palabras de Humberto Eco,
que tenía una frase que a mí me gusta mucho, que decía que el fascismo empieza cuando la verdad ya no importa. Y luego está el show mediático de Donald Trump, que es su diplomacia alternativa, esta de decir pues que presume que habló con Zelensky y que el acuerdo de paz se acerca, pero que él mismo reconoce que antes de hablar con Zelensky prácticamente le pidió permiso a Vladimir Putin para los temas que se iban a acordar. Vuelve a sacar este tema, y a nosotros nos queda claro pues qué es lo que se está cociendo en el fondo de esto, pues que no es una negociación autorizada desde la Casa Blanca, sino que Rusia es quien tiene el sartén por el mango, por supuesto, en esta negociación. Pero bueno, pues así el domingo de Donald Trump, amigos, de lo que hoy estamos viendo. Y todavía no se acaba, así que tenemos más sorpresas adelante que vamos a seguir aquí analizando. ¿Qué dicen nuestros amigos en el chat? Dice Juan José: Pita, este señor es una burla para los Estados Unidos de América, por supuesto. Adelante, Víctor, esperamos siempre información de primera. Muchísimas gracias, Dorgas Lepe. Rubén dice: entre más gente es mayor el peligro. Eso le pasa a un presidente de caricatura, dice José Herrera. Dice nuestro amigo Ismael: ¿tú sabes que hay delegación china en México ahora mismo? Bueno, vamos a darle seguimiento. Dice nuestro amigo que el volumen está muy bajito. A mí me parece aquí que el volumen está correcto, pero bueno, si tienen ustedes problemas en escucharnos, por favor háganme saber. Ya un poco tarde leí tu comentario, pero por supuesto que podemos nosotros aquí darle un poco más de volumen si lo consideran ustedes necesario, ¿cómo no? Entonces ahí ya. ¿Qué pasó con el informe de la presidenta? Bueno, vamos a estar cubriendo también eso. Ion Cárdenas dice: Trump desde su niñez sufre traumas psicológicos y su gobierno no merece continuar en el cargo. Saludos hasta el bello Perú. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.